y voy a... Creo que ahí se puede ver la pantalla. Entonces, a ver. En el principio. Pues les decía que vamos a ver el tema de álgebra y dice la frase de hoy. No creo que haya nada útil que los hombres puedan conocer con exactitud que no se pueda saber mediante la aritmética y el álgebra. Ya que todo lo que hacemos, es cierto, tiene errores, construimos una casa y tiene errores, no es como que vayamos a poder medir las cosas exactamente, ni siquiera en la geometría. O sea, en geometría cuando tú haces una figura y utilizas la regla, lógicamente no te va a salir perfecto, siempre va a haber un error. Y es de eso de lo que te habla, pero en el álgebra lo bonito es que todo es muy exacto, entonces no hay pierde, y también en la aritmética, por eso está la frase, ¿no? Entonces, dice, el primer tema que vamos a ver son las progresiones aritméticas, y dice, ¿alguien quiere ayudarme a leer, por favor? ¿Alguien que quiera leer tantito? ¿Puedo? Sí. Progresiones aritméticas. En la antigüedad, los patrones de puntos jugaron un papel importante en la teoría de números y la concepción cosmológica. Los pitagóricos representaban algunos números enteros como conjuntos de puntos arreglados de forma de polígonos o polideros. Estos números enteros presentados como arreglos espaciales se conocen como números figurados. Estudiaremos en esta sección algunos de estos números. Supongamos que queramos sumar los números naturales 1 más 2 más 3 más n1, donde n es cualquier número natural. Llamemos Tn a la suma de estos números. Por ejemplo, T1 es igual a 1, T2 es igual a 1 más 2 es igual a 3T, es igual a 1 más 2 más 3 es igual a 6T, es igual a 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10. Lo vamos a representar como patrones de punto de la siguiente manera. Ok, gracias. Entonces, dice que en la antigüedad, o sea, desde mucho tiempo atrás, los patrones de puntos fueron como que una parte muy importante y ayudan a visualizar ciertas cosas. Incluso dice que ayudó en la concepción cosmológica. Con la concepción cosmológica, no sé ustedes, yo me imagino cuando esos antiguos veían figuras en el cielo, en las estrellas, podían identificar ciertas figuras que incluso te ayudaban a orientarte, entonces todo eso es parte de. Dice, los pitagóricos representaban algunos números enteros como conjuntos de puntos arreglados en forma de polígonos, así como está aquí. ¿Se dan cuenta? Esta es una forma, están en forma de triángulo. Y estos representan números naturales. Por ejemplo, este podría representar el 1, obviamente, este podría representar el 3 y así. Sin embargo, aquí lo vamos a ver como una suma de números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los números naturales son los enteros positivos, nada más. No hay fraccionarios y no hay negativos. Entonces, solamente lo básico, los enteros positivos. Dice, supongamos que queremos sumar los números naturales 1 más 2 más 3 hasta n, que donde n es cualquier número natural. Tú le puedes asignar cualquier número a n, por ejemplo 5. Entonces sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5. O n podría ser 1000, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta llegar a 1000 y a ver a cuánto llegas. Entonces, llamemos Tn a la suma de esos números. Por ejemplo, T1 es igual a 1, T2 es 1 más 2. Entonces, este número que está al lado de la T
como aquí dice la n, y la n es el último número hasta el cual vamos a hacer nuestra suma. Entonces dice, los vamos a representar como patrones de puntos de la siguiente manera. Y aquí están, miren. T2 es 1 más 2, T3 es 1 más 2 más 3. Es como que al triángulo le vas agregando otra fila a un lado con los números, con el siguiente número y así obtienes esta figura. La puedes hacer tan grande como desees porque dice que puede ser hasta TN, ¿verdad? Entonces, la suma TN la podemos obtener de la figura siguiente. Esta muestra que 2TN es igual a N por N más 1. ¿Cuál figura? Ahorita vamos a ver la figura, no se me desesperen. Ay, espérenme. Entonces, es una figura que nos enseña, aquí está, nos enseña qué pasa cuando tenemos 2TN. El primero era un triángulo, aquí está, este es el triángulo. Y está nuestra construcción. Aquí hay n puntos, pero a esto le ponemos el otro triángulo, que es el otro TN. Lo ponemos al revés porque eso nos conviene a nosotros para hacer una figura mucho más simple de entender. Entonces, si nos imaginamos que lo ponemos así, todo esto significa 2TN. ¿Por qué? Porque este triángulo es un TN y este otro triángulo es otro TN. ¿Y qué podemos observar? Esta puntita, que es donde inicia, va a tener, obviamente como son en forma de triángulo, pues el último, el escalón más arriba va a tener solamente un punto, que lo podíamos también ver aquí. Aquí hay un punto, acá hay un punto encima, acá hay otro punto encima. Es decir, ese triángulo siempre tiene que llegar a un final. Es lo mismo aquí, por eso este punto es el que queda hasta abajo, al lado de la base. Y la base, ¿cuántos puntos va a tener? Va a tener n puntos. Por ejemplo, aquí tiene 1, aquí la base tiene 2, porque este 2, aquí la base tiene 3, aquí la base tiene 4. Entonces, en la base de este triángulo tenemos n puntos y aquí con este que le agregamos, porque pusimos el triángulo al revés, hay otro punto. ¿Qué pasa? Que en toda la base ya de esta figura entera tenemos n más 1 puntos. ¿Y qué pasa con la altura? Con la altura solamente tenemos n puntos. Tenemos todos los de la altura. Acá también lo podemos ver. Entonces, solo tenemos n puntos, así. Y entonces, ya que tenemos esta figura y sabemos que cuánto hay aquí en un lado y cuánto hay en el otro lado, podemos sacar como lo que sería el área, pero no va a ser el área en sí, porque estamos haciendo una abstracción de la suma que queremos hacer. Entonces, ¿qué harían ustedes aquí? Si ustedes tienen, digamos que esta figura es un terreno, porque es lo que más nos ponen desde la primaria, un terreno de esta forma, y aquí mide 5 metros, y acá mide 3 metros. ¿Cuál es el área de ese terreno? ¿Quién me dice? ¿Está por ahí, a ver, alguien? O alguien alzó la mano, porque la verdad aquí no puedo ver si alguien alza la mano o algo así. Entonces no lo sé, pero alguien que por favor active su micrófono y me diga, si digamos que esto es un terreno así normal y aquí mide 5 metros y acá mide 3, pues tú cómo sacarías el área. De hecho, como pista les puedo decir que es la misma fórmula que si fuera un cuadrado, no afecta en nada. Entonces solo multiplicamos. Exactamente, sí, no se vayan a espantar porque está de ladito. Es la misma fórmula que un cuadrado, entonces multiplica, sería 5 por 3, 15. Entonces aquí hacemos lo mismo, tenemos estos puntos y para saber cuántos puntos hay en total, porque recuerden que el número de puntos es el resultado de la suma, pues multiplicamos n más 1 por n.
Entonces 2n es igual a n más 1 por n. De ahí sale esta ecuación que está aquí. 2tn es igual a n por n más 1. No es complicado, es imaginártelo o abstraerlo así en una forma de puntos para que puedas sacarlo y estar seguro de lo que haces. Hasta aquí, ¿alguna duda? Si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Dice, a estos números se les conoce como números triangulares. ¿Por qué? Pues porque van formando triángulos. No es muy original el nombre ni muy difícil de suponer. Esta suma es también conocida como la suma de Gauss, quien siendo niño la calculó utilizando el siguiente truco. Entonces, antes de explicarlo, ¿alguien ya ha escuchado lo de la suma de Gauss? No. No, no. Bueno, les voy a contar la historia porque, no sé, me impresiona siempre. No me acuerdo cuántos años tenía Gauss, pero era muy chiquillo. Entonces, resulta que el profesor, quien quizás no quería hacer nada o algo así, una vez por ahí leí, les puso a los niños, les dijo, no, pues voy a irme un momento o algo similar. Mientras ustedes sumen todos los números, 1 más 2 más 3 más 4 hasta creo que el 100 les había dicho. Entonces el profesor dijo, ok, voy a tener mucho tiempo, no, pues aquí hasta que terminen. Sí, sí, ahí se va a llevar toda la clase. Pero resulta que Gauss se levanta y le dice la respuesta. Así como que de la nada. El profesor ni se lo creía. Nadie había utilizado esa fórmula que él utilizó antes y se las voy a explicar. Lo que se dio cuenta, de lo que se dio cuenta esta personita, este genio, es que cuando tú sumas el 1 y el 100, tienes 101. Cuando tú sumas el 2 y el 99, tienes 101. Cuando tú sumas el 3 y el 98, tienes 101. Así, se va repitiendo, cuando sumas los extremos da 101. Y él dijo, ok, 101, o sea, ya tenemos ese número. ¿Cuántas veces se repite ese número? Pues obvio, si tienes 50 números y sumaste los extremos, significa que estás haciendo pares. Y como son 100 números, hay 50 pares. Entonces, si tienes 50 pares que van a dar 101, multiplica 50 por 101 y te da 5050. Y esa es la respuesta. Y ya. Entonces, esa fue la respuesta que él dio. No me acuerdo si él le creía, creo que no. Lógicamente, imagínate que uno aquí de prepa y todavía que te hagan esa pregunta y vas a decir que es muy poquito tiempo quizás. Pero ahora ya tenemos esta fórmula y es un razonamiento muy bueno. Sirve para lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, es muy parecido. Perdón, es lo mismo que este número que hicimos acá. ¿Por qué es lo mismo? Porque tenemos n más, que 2n es igual a n por n más 1. Es lo que hizo Gauss. Dijimos que si lo dividía entre 2, ¿por qué? Porque eran 100 números y lo dividió entre 2 porque lo estaba haciendo en pares, pero digamos que no lo divide. Entonces digamos que solamente suma, no lo ha dividido, no ha dividido en pares, nada más se mantiene como 2n. Y él lo que hizo fue multiplicar 101, ¿por qué? Porque eso es lo que daba 100 más 1, o sea, n más 1. N más 1 por n números. Y eso fue lo que pasó por n, pero dijimos que como Gauss lo calculó, que se dio cuenta que eran pares, esto lo dividió entre 2, el n números lo dividió entre 2, y esta está acá abajo quedaría como n por n más 1 sobre 2. Esa sería la suma.
Aquí tenemos una imagen de más o menos de lo que hizo. Aquí tenemos, esta es una suma, tenemos a un tn, o sea, 1 más 2 más hasta n, y otro tn. Pero aquí está puesto al revés, acá termina en el n y acá comienza con el n, y de ahí va hacia atrás n más n menos 1, hasta llegar a 1. Lo tiene al revés, y sumados, o sea, 2tn es n más 1, aquí está. Esta suma da n más 1, y así. Entonces, aquí está, esta suma se va a repetir n veces, así que por eso es que se multiplica. Pero recordemos que aquí es 2tn porque están sumados, entonces si queremos solamente tener una suma de tal número hasta n, lo dividimos entre 2, esto que está aquí. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? No. Muy bien. Entonces dice, si ahora sumamos término a término, es lo que les comentaba, los dos arreglos tenemos que, y tenemos esto de aquí, de donde tn es igual a n por n más 1, es lo que les decía, y aquí está lo que también les comentaba. Si tú solamente quieres tener cuánto vale la suma de 1 hasta n, o sea, tn, lo que haces es despejarlo de esta fórmula. Para despejarlo, si aquí está multiplicando el 2, lo pasas dividiendo. Recordemos que los números pares se pueden presentar como 2n, donde n es un número natural, y los números impares los podemos escribir como 2n menos 1. ¿De dónde? Donde n es igual a 1 por 2. ¿Qué pasa aquí? Entonces dice, los números pares se pueden representar como 2n. Este 2 está porque el número 2 es lógicamente un factor que está dentro de todos los números pares. Por ejemplo, 2 es 2 por 1, 4 es 2 por 2. El siguiente número par es 6, que es 2 por 3. El siguiente número par es 8, que es 4 por 2. El siguiente par es 10, que es 5 por 2. Entonces, en todo se repite el 2. Cualquier número par se puede representar como 2n, donde n es un número cualquiera. Donde, y aquí está. Y los números impares los podemos escribir como 2n menos 1. Si ya tenemos que 2n es un par, lógicamente cuando le restas 1, tienes un impar. Y n, aquí es la misma n. ¿Por qué? Porque este es el mismo número de acá. Este es un par. Lo que dice es que puedes obtener un impar cuando a un par le restas 1. ¿Por qué? Porque se van alternando. Par, impar, par, impar. Así son todos los números. Si queremos sumar los primeros n números impares, es decir, los que van del n al 2n menos 1, este es el número impar, lo tiene representado así. Y si llamamos Cn a la suma de estos números, entonces tenemos, siguiendo a Gauss, que, y aquí está, tenemos que la suma es 12n, y aquí está 1 más 2n menos 1, te queda 2n, 3 más 2n menos 3, y te va quedando 2n, 2n, 2n. Esta suma se va a repetir 2n menos 1 veces, porque ese es el número. Y ya para tener solamente Cn, pues esto lo divides entre 2. Dice, luego, 12n es igual a n por 2n, que esto es igual a 2n al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí tienes un término que está en común con este, n por 2n es 2n al cuadrado, donde multiplicamos por n, ya que hay exactamente n números impares. Luego, Cn es igual a n cuadrada. ¿Por qué n cuadrada? Porque aquí dijimos que nos daba 2n cuadrada, pero esto era igual a 2cn. Entonces, si lo que queremos es despejar este número, lo pasamos a este ladito,
y va a haber una división. 2n cuadrada entre 2 te da solamente n cuadrada. Entonces, aquí es lo que hay. Para obtener ese número significa que lo que tenemos que hacer es, que era el número 2n menos 1, pues le tendrías que sumar 1 y dividirlo entre 2 y elevarlo al cuadrado. Podemos representar estas sumas con patrones de puntos. Igual lo podemos hacer con patrones de puntos. De la siguiente forma. Esta es la suma del número 1. Aquí está. La C2 es igual a 4. ¿Por qué? Porque se estaría multiplicando 1 más 3. Acá sería 9, porque se está multiplicando 1 más 3 más 5. Solamente estamos sumando los números impares, pues. Y acá sería 1 más 3 más 5 más 7. Entonces, esto es muy aplicable para varios problemas. Por si en algún momento les piden esto. Creo que en primer semestre sí se ve, me parece que en algún momento tienes que usar ese concepto. Entonces dice, esto nos lleva a la representación del cuadrado perfecto, n cuadrada, como la suma de los primeros n, números naturales impares. Y aquí está la figura, n puntos por n puntos, es decir, n cuadrada. Cada corredor representa el número impar que estamos sumando. Por lo tanto, la suma de los primeros n números impares es el número de puntos en el cuadro. Aquí está el cuadro, pero ya dijimos que este cuadro tiene n puntos y acá también tiene n puntos. Es decir, n por n cuadrada. A estos números se le conoce como números cuadrados. Si se dan cuenta, los primeros eran los números triangulares y estos son los números cuadrados. ¿Por qué? Porque ahora cuando tú sumas los números impares, se van formando cuadrados, ya no se van formando triángulos. Entonces, ya vimos hasta ahorita en progresiones aritméticas cuáles son los números cuadrados con los que se usa la fórmula de Gauss y cuáles son los números triangulares con los que se usa la fórmula de Gauss y cuáles son los números cuadrados. Dice, una progresión aritmética, por si todavía no tenían bien clarito el concepto, porque creo que no lo mencioné, es una sucesión o colección de números de tal manera que cada uno de los términos de la sucesión se puede obtener del anterior sumando una cantidad fija. Esto es una colección, y aquí tenemos una colección, por eso aquí dice A0, A1, A2. Es una progresión aritmética si para cada n mayor o igual a 0, a n más 1 es igual a n más d, donde d es la constante. A la constante común la llamamos la diferencia de la progresión y a la colección o sucesión anterior la representamos brevemente como an. ¿Qué significa todo esto? Imagínense una sucesión muy facilita como, a ver, vamos a decir que nuestro primer número es el número 2, y luego sigue el 4, y luego sigue el 6, y luego sigue el 8. Entonces tu mente ya ahorita con la facilidad, con la experiencia que tenemos, sabemos que el número que sigue es 10. Aunque yo nunca he dicho que voy de 2 en 2, sabemos que es el número que sigue. Hay progresiones que son más complicadas, pero esta es fácil y la estoy utilizando como ejemplo para que entiendan que ese número 2, que es el que voy sumando, esa es la D, esta es la constante porque se mantiene en cada término. Por eso dice que es una sucesión cuando tú tienes un número cualquiera, por ejemplo el 2 que yo había dicho, entonces ese número, no, por ejemplo el 4, y ese número es igual al número anterior más D. Entonces el número anterior, en este caso sería 2, porque dijimos que voy de 2 en 2, entonces 4 menos 2, me queda 2 más 2, que es la D, sería 4. El siguiente número, que es el 6, lo puedo obtener
del número anterior, o sea, el número anterior del 6 es el 4, más 2 y ya obviamente da 6. Y así se mantiene. Significa que la asociación aritmética es cuando tú puedes obtener un número del anterior sumándole una constante que le llama d, como el ejemplo que les comenté. Esa sucesión puede ir la d puede variar lógicamente en diferentes casos. Por ejemplo, hay sucesiones que van de 2 en 2, hay sucesiones que van de 3 en 3, de 5 en 5, etc. A la constante común la llamamos la diferencia de la progresión. ¿Por qué le llamamos la diferencia? Si se dan cuenta, cuando tú restas un número de otro, obtienes esa supuesta diferencia, que es lo que hace que un número sea diferente de otro, por eso se llama diferencia. El 2 no sería diferente del 4, si no fuera porque cuando a 4 le quitas 2, te queda 2. O el 7 no sería diferente del 10, si no fuera porque 10 menos 7 te da 3. Entonces, por eso les comentaba eso de la diferencia. Y a la colección o sucesión anterior la representamos como AN. Por ejemplo, si de esta sucesión que yo les comenté que va de 2 en 2, y mi número es 18, mi AN valdría 16, porque estamos hablando a la colección o sucesión anterior. Antes del 18 iba un 16 porque va de 2 en 2. Y aquí tenemos pues la fórmula. AN es igual a A1 más N menos 1 D. ¿Qué significa esto? A1 es el primer número de tu sucesión. No siempre puede ser el 1, a veces, como yo les dije, puede empezar desde el 2, a veces puede empezar desde el 100. Este es tu A1. Entonces, obviamente el AN se obtiene sumando el A1 más otra cosa. ¿Qué otra cosa? N menos 1, o sea, si aquí la N vale 15, aquí sería 15 menos 1, queda 14, por D, que es la diferencia. ¿Por qué? Porque así es como se va construyendo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo sencillo. Si es del 1, 3, 5, 7, 9, va de 2 en 2, pero con números impares, el A1, ¿qué número es? ¿Con qué número yo inicié la sucesión? Es el primer ¿Cómo? término, ¿no? Sí, el primer El término. primer término es A1. Era 1, exactamente. Entonces, digamos que yo quiero saber de esa suma cuánto me va a dar cuando yo sume hasta el número 17, cuando yo tenga el número 17. Entonces, voy a multiplicar n menos 1, ¿cuánto es? 17 menos 1 da 16 por 2. ¿Por qué? Pues porque 2 dijimos que es la constante. Entonces 16 por 2, 32, más 1, que sería 33. Entonces yo sé que 1 más 2 más 3 hasta el 17, técnicamente me tiene que dar 33. Entonces esta es como una formulita. También se puede obtener con un razonamiento, no es algo, me parece que tan, tan difícil, es algo que a veces hacemos inconscientemente. Entonces, ¿se está presentando o no? ¿Puede ver la pantalla? Sí, sí, sí. Sí. Ah, ok. Es que de repente sentí que me decía que no, pero bueno. Siguiendo con las progresiones aritméticas, dice, esta es una proposición. Ah, bueno, todo esto lo estoy sacando del libro de álgebra. No me acuerdo si ya lo subí a los archivos. Lo voy a checar y si no lo he subido, pues lo voy a subir. Y si creo que no lo he subido, lo voy a subir. Dice, si AN es una progresión aritmética con diferencia D, se tiene que, y tenemos estas tres condiciones, por así decir. El término AN es igual a A0 más ND, que yo les comentaba.
Entonces, para n igual a 0, 1, 2. La segunda condición, A0 más A1 más hasta AN es igual a A0 más AN sobre 2 por N más 1. No es más que reescribir la fórmula que les había puesto en la imagen. Y esto es igual a 2A0 más ND sobre 2 por N más 1 para N cualquier número natural. Y también tenemos que AN es igual a AN menos 1 más AN más 1 sobre 2. Entonces, esto es muy interesante, lo pueden comprobar con cualquier sucesión. A mí lo que me sirve para entender los conceptos es pues hacerlo a una escala pequeña, comprender lo que me dice aquí y hacerlo a una escala pequeñita. Luego lo voy quizás haciendo un poquito más grande, una progresión un poquito más complicada o algo similar. Y para que tú puedas entender bien cómo se va comportando este fenómeno o lo que sea que estés estudiando. Entonces dice, es decir, para cada término es decir, cada término es el promedio aritmético de sus dos vecinos. Pues sí, porque tú tienes el número que va antes de la sucesión y el número que va después de la sucesión y lo divides entre dos. Si yo quiero saber, y bueno, sí, es como para encontrar el número que está en medio, ¿no? Es algo de un poquito de lógica, pero aquí lo tenemos expresado correctamente con todos los símbolos que debe llevar n-1 y n más 1. Esta n-1 y este n más 1 no es una multiplicación, ni mucho menos una potencia, solamente cuando lo ven aquí bajito como subíndice, creo que así se llama, subíndice, significa orden, en qué orden está. Si tú quieres obtener el número que está en la posición AN, lo que tienes que hacer es sumar el número que está antes y el número que está después y dividirlo entre 2. Entonces, la demostración de A es que AN menos A0 es igual a N menos AN menos 1 más, y aquí tenemos una serie como una cadenita, por lo que vemos que esto aquí es ND. Esa va a ser la diferencia. Y B, el inciso B que habíamos visto era esto. Entonces dice que la demostración se hace al estilo de Gauss. Al estilo de Gauss, si se dan cuenta, lo que hizo Gauss fue sumar como que 2 veces esa suma para ver, y una la iba haciendo bien y otra la puso al revés. Por ejemplo, la segunda inició con el último término y terminó con el primero, para sumar el primero con el último, el segundo con el penúltimo, y así para hacer pares y todo eso. Al estilo de Gauss, tenemos que A0 más A1 más, y así hasta llegar a N, se tiene esto que está aquí. Entonces, aquí tenemos 2S, ¿por qué? Porque te digo que lo sumó. Y aquí están los pares, A0 más AN, A1 más AN menos 1, AN más A0. Y aquí simplemente lo factorizamos de alguna manera. Lo anterior se debe a que AJ más AN menos J es igual a J más 1. J es simplemente pues una otra posición que no sea N, simplemente significa eso. Si tú tienes, digamos que en la posición 5 y J puede ser cualquiera, la posición 2, la posición 3. Entonces estamos hablando de sumas y restas nada más para ver cómo se comportan y cómo se encuentra la D, que es la constante. No se olviden de la constante siempre en una progresión aritmética. Entonces, esto que está aquí, AJ más AN menos J, es igual a J más 1 más AN menos J menos 1, ya que AJ más 1 menos AJ es igual a AN menos J menos AN menos J menos 1, y todo esto da la D, que les decía, pues aquí está la diferencia. Y dice la C, para la C, pues la de obtener la media de la media aritmética, se sigue
que AN menos AN menos 1, o sea, un término menos el término anterior, es igual al término que viene menos el término anterior. Aquí está este repetido, por así decir. Por así decir. Tengo la sucesión y estoy en la posición 3, que digamos que sería 1 más 3 más 5. Digamos que AN es igual a 5, está en la posición 3 porque vamos de 2 en 2. Menos la posición anterior, que sería el número 5 menos 2 daría 3. 5 menos 2 es igual a la posición que sigue, o sea, de 5 sigue 7, menos el número que habíamos dicho, o sea, 7 menos 5 da 2. Si se dan cuenta, esta resta y esta resta dan lo mismo. Un número, una posición menos la posición anterior te va a dar lo mismo que la posición siguiente menos la posición inicial. ¿Por qué? Pues porque esa es la diferencia, ¿no? Así es como vamos construyendo esa progresión. Entonces, las siguientes figuras están formadas con palillos y constan de triángulos equiláteros. Este triángulo son 3 palillos. Este otro triángulo son otros palillos. ¿Qué cantidad de palillos se necesita para construir la fórmula que tiene n triángulos? Este problema te quiere decir, si te das cuenta, este problema ya es más general, no es como otros que te he puesto donde me dice, te diría, por ejemplo, ¿qué cantidad de palillos se necesita para construir la figura que tiene 5 triángulos? Y ya tú lo calculas, quizás hasta haces tu dibujo o algo así, pero este te dice n triángulos, o sea, lo que te está pidiendo es que tú saques la fórmula. Una fórmula que, o sea, tú observas el comportamiento aquí, cuántos palillos hay, cuántos triángulos hay, cuántos triángulos y cuántos palillos, cuántos triángulos, cuántos palillos, te das cuenta cómo se repite, es decir, cuál es la constante y puedes hacer tu fórmula. Así que les voy a dejar un ratito, unos 4 minutos o 3, para que razonen un poquito en cuál creen que sea la fórmula, cómo ustedes, ¿qué fórmula utilizarían ustedes para conseguir la figura siguiente y la figura siguiente y la figura siguiente? A eso se refiere con n. ¿Alguna duda de lo que van a hacer con este ejercicio? Creo que es el único que les puse. Pues si no tienen dudas, los dejo un ratito, unos 3 minutos, ¿sale? O sea, tenemos que buscar con palillos para seguir construyendo así sucesivamente triángulos, ¿no? Sí, bueno, en tu libreta vas a hacer como una fórmula que te diga cuántos palillos se necesitan para cierta cantidad de triángulos. No te dice cuál, o sea, para cualquier cantidad de triángulos, una fórmula que se aplique, que sea general, que se aplique para todos los triángulos. Los palillos son lados, ¿no? Los lados. Sí, los palillos son prácticamente los lados, pero no se dejen engañar, no significa que si tú tienes 2 triángulos vas a tener 6 lados. ¿Por qué? Porque digo 6 palillos. No significa necesariamente eso. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí en la figura están pegados, entonces lo que pasa es que este es el mismo palillo, sirve para construir un triángulo y para construir otro. Sin embargo, no es tan complicado, no es imposible. No es imposible darse cuenta de cuántos palillos de más necesitas para cada triángulo.
¿Alguien tiene algún avance? ¿Algo que hayan escrito? ¿Algo de lo que se hayan dado cuenta? Bueno, lo único de lo que me di cuenta es que solo se necesitan 2 palillos para armar otro triángulo y otros 2 palillos para armar otro y así sucesivamente. Eso está muy bien. Creo que es la base de lo que sería tu fórmula. Así que pues podemos ver lo que sigue. Las primeras 3 figuras utilizan 3, 5 y 7 palillos, respectivamente. Como decía Luis, entre 3 y el 5 hay 2. Entre el 5 y el 7 hay 2. O sea, la diferencia es de 2. La cuarta tendrá 4 triángulos. Esto es uno más que la tercera figura, pero solamente son necesarios 2 palillos más para formar el triángulo adicional. En general, esto pasa siempre al pasar de la figura J a la J más 1, es decir, si tú tienes X triángulos, la siguiente figura, que tendrá un triángulo más, tendrá 2 palillos más. Entonces se crea un triángulo más, pero solamente son necesarios 2 palillos. Así la diferencia del número de palillos de una figura a las siguientes 2, por lo que si AJ y AJ más 1, es decir, si una figura en cierta posición más la siguiente y la siguiente son los números de palillos necesarios para construir la enésima figura, se refiere a cualquier posición, por eso dice ésima, a la ésima, a esa posición. Entonces se cumple que cualquier posición, o aquí dice AJ más 1 menos AJ, o sea, una posición menos la posición anterior, se obtiene 2. Todo este párrafo solamente está para decirte que la diferencia entre cada figura es de 2. Luego, AN es igual a AN menos 1 más 2. Esta es la figura anterior. Esto es igual a AN más 2 por 2. Ya entre más hacia atrás vas en la figura, el 2 se va repitiendo. Entonces, por eso lo multiplica aquí. Dice hasta A1 más 2. O sea, la primera figura y la diferencia 2 por n menos 1. Esto es igual a 3 más 2n menos 2. Todo esto es igual a 2n más 1. Es decir, esta es la fórmula que cualquier n es el número de triángulos, no el número de palillos, no se me vaya a confundir, porque lo que estamos queriendo encontrar es el número de palillos. Entonces, 2n más 1. El 2n, porque dijimos que para cada nuevo triángulo se necesitan 2 palillos. Pero ¿por qué está este 1? Este 3, ¿de dónde salió este 3? ¿Qué significa este 3? Lo podemos ver aquí en esta fórmula, porque esto es lo mismo que esto. El primer término. Exactamente, porque el primer término tenía, tenía 3. ¿Por qué? Por ser el primero, porque pues es el primero. Entonces, ahí les digo que no todas las sucesiones son como yo les había dicho, que 1 más 3 más 5, no siempre se va a cumplir que en cada término sí va a haber la misma diferencia, pero tal vez el primero va a afectar un poquito. Aquí si se dan cuenta, el primer término afectó un poquito porque tenía 3 palillos. Entonces, por eso lo podemos representar acá. Este más 1 es por el primer término que se pasó se pasó un palillo de los que estamos contando aquí. Entonces ponemos 2n más 1. Esa es la fórmula. En progresiones aritméticas, la preposición dice, la sucesión, y aquí tenemos esta sucesión, es una progresión aritmética si y solo si existen números reales m y b, o sea, cualquier número real, tales que an, o sea, un número en una posición, es igual a mn más b, para todo n mayor a 0. Demostración. Si an es una progresión aritmética con diferencia d,
por la parte A de la proposición, la parte A está, por la parte A de la preposición anterior, AN es igual a 0 más ND. Luego, M es igual a D y B es igual a 0. A0 es el primer término. ¿Cómo podemos explicar esto comparándolo con el ejemplo anterior? Tenemos que M sería 2. ¿Por qué? Porque sería como el número de palillos. Más B, que sería, y B sería el primer término. Si se dan cuenta, el primer término tenía 3 palillos, pero como ya tenemos que 2 de esos palillos están contados aquí porque se multiplican, pues digamos que por eso es que solamente pusimos uno de más. Pero si tú no puedes hacer esa resta, por alguna razón, simplemente lo dejas para el final. Es la razón por el número de elementos que tiene ese conjunto más el primer término, porque el primer término tal vez no cumple esa condición que está acá, porque imagínate si tu primer término fuera, digamos que va en la sucesión 1 más 3 más 5 más 7, cada número se obtendría multiplicando por 2, pero el primer término no, porque el primer término es un 1, el primer término no tiene que cumplir esa diferencia porque es el primer término, precisamente. Entonces dice, recíprocamente, si AN es igual a MN más B, entonces AN más 1 menos AN es igual a M. ¿Por qué? Porque M es la constante, o sea, un número de una posición, le restas el de la posición anterior, vas a obtener la constante. Y entonces AN es una progresión aritmética con diferencia M. Todo esto es simplemente lo que vendría siendo como que formalizar un poco lo que sería las condiciones para que tú puedas tener una progresión aritmética. Una progresión armónica es una sucesión AN que cumple que la sucesión, o sea, y tenemos esta fracción, y aquí el AN lo tenemos debajo. Dice, una progresión armónica es una sucesión AN que cumple que la sucesión 1 sobre AN es una progresión aritmética. Esto quiere decir, una progresión armónica la obtienes cuando 1 sobre AN más 1, o sea, una posición adelante, le restas 1 sobre la posición anterior y hay una constante, también tienes una D, entonces para todo número natural n. Esa es una progresión armónica, simplemente es como que lo vas restando, así como el de acá. Mire, si se dan cuenta, este AN más 1 está acá y esta AN está acá. Aquí de esta resta obtenías una M y aquí también tienes una M, que es una constante, pero se le agrega esta fracción, se divide entre 1. No, el 1 lo divide. Entonces, cuando esto se cumple de que hay una constante en esto, a eso se le llama progresión armónica. Por ejemplo, la sucesión 1, un medio, un tercio, un cuarto, hasta un enésimo. Es una progresión armónica, ya que 1, 2, 3, 4 es una progresión aritmética. Ojo, ahí los números naturales, aquí están, es una progresión aritmética. ¿Por qué? Dígame, ¿cuál es la D? La D, ¿cuánto vale D en esta progresión aritmética? Recuerden que no lo vi. O sea, ¿cuánto vale D aquí? Sí, recuerden que siempre que podemos obtener la razón, agarrando un número y restándole el anterior, porque eso es lo que significa la constante. Entonces, en todos los números naturales, cuando yo le resto al 4, le resto 3, obviamente tengo 1, al 3 le resto 2, me queda 1, al 2 le resto 1, me queda 1. Entonces, la diferencia entre esa progresión aritmética es igual a 1. Esa es la constante.
y la sucesión, y aquí ponemos 1, 1/2, 1/3, esto es una progresión aritmética. Una progresión aritmética, una progresión armónica. ¿Por qué? Porque estos números de abajo son una progresión aritmética. ¿Y qué más? Este 1, si se dan cuenta, no está escrito como fracción. ¿Por qué? Porque 1/1 da 1, así que no afecta. Ya sabemos que es una progresión aritmética y la progresión armónica, que va de la mano con la aritmética, tiene que haber una progresión aritmética para que pueda haber una armónica. Simplemente lo divides todo sobre 1, entre 1, y así se va obteniendo. Siguiente. Una progresión geométrica es una sucesión de números relacionados de tal manera que cada uno se puede obtener del anterior multiplicando a este por una cantidad fija llamada razón común o razón de la progresión. En la otra habíamos tenido una constante llamada d, que se podía obtener de un número restándola. ¿Por qué? Porque tú tenías un número cualquiera y le sumabas esa d, podías obtener el número que es el número siguiente. Pero aquí le llamamos razón y ya no se llama diferencia ni se llama constante, se llama razón. ¿Por qué? Porque ahora es multiplicando. Si tú agarras un número, lo multiplicas por cualquier número y obtienes uno nuevo y a ese nuevo lo multiplicas por el mismo número, eso es lo que ya se va armando una progresión geométrica. Ya no es aritmética, ya no es suma resta, esto es geométrica. Esto es, la sucesión AN es una progresión geométrica si AN más 1 entre AN es constante. Primero era AN más 1 menos AN, pero ahora es división. ¿Por qué es división? Porque como la constante se obtiene, es una multiplicación, pues un número lo tienes que dividir para obtener el anterior. Entonces ya cambió el asunto, pero pues va siguiendo, pero obviamente es diferente, pero ambas son básicas, la progresión aritmética y la geométrica. Ni siquiera estoy segura si ya la han visto, yo supongo que sí. Dice, esto es la sucesión, bueno, esto ya lo leí. Dice, esta constante, a esa constante, que es la razón, mejor para no confundirlas, yo diría que digamos razón, aunque obviamente sabemos que es constante porque se mantiene, digamos igual a R, ya le llamamos R, ya no es D, para cada n mayor o igual a 0. Note que A0 es igual a 0 y R, A0 igual a 0 y R igual a 0 no están incluidos. Aquí ya no vale R igual a 0. ¿Por qué? Porque cualquier número, si R fuera el número por el que hay que multiplicar, un número que tú multipliques por 0 te va a dar 0. Y ese número que lo multipliques por 0 te va a dar 0. Nunca vas a salir de eso. Entonces, por eso es que no se toma en cuenta la R igual a 0. Dice, sea AN una progresión geométrica con razón R. Entonces, el enésimo término es AN igual al primer término por R a la N, para N cualquier número natural. Se tiene que A0 más A1 más hasta el número N es igual a 0, o sea, el primer término, multiplicando a esto que está aquí, que es 1 menos R a la N más 1 sobre 1 menos R. Para N igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, los que quieran. Estas son las condiciones que tenemos para la progresión geométrica. No recuerden las condiciones de la progresión aritmética, estas son de la geométrica. Aquí vemos más la división. ¿Por qué? Porque pues como es de multiplicar, pues lógicamente para obtener una operación inversa tienes que dividir. Dice, si los términos AN son positivos, se tiene que AN es igual a la raíz de AN menos 1 por AN más 1. Aquí vemos cómo varía de la progresión aritmética. Dijimos que AN era sumando
el que iba antes, el que iba después y dividirlo entre 2, pero aquí es la raíz cuadrada de la multiplicación del que sigue y del anterior. Eso lo podemos comprobar después. Yo creo que aquí no trae la comprobación, pero les digo, si lo checan a una escala pequeña, se podrá hacer evidente. Y ya que les mostré lo que es inducción no, ya que les mostré lo que son las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas, yo les había puesto por aquí la inducción matemática. Sin embargo, veo que ya la clase lleva 1 hora. Entonces, no les quiero quitar su tiempo porque hoy es viernes, porque hay tarea a pesar de que es viernes, porque las conexiones del internet a veces fallan, porque está lloviendo, es incómodo, uno quiere estar acostado, bebiendo café, o tal vez están acostados, porque no los puedo ver, así que no lo sé. De todos modos, el punto era que la inducción matemática estaba pensando dejarla para la siguiente clase mejor, la siguiente clase de álgebra. Cuando vuelva a tocar álgebra, lo checamos. Voy a subir el archivo completo para que ustedes chequen lo que es la inducción matemática y así lo entendamos mucho más fácil, mucho más fácil para cuando yo se los explique. Porque si ustedes vienen desde cero, lógicamente les va a costar un poquito entenderlo todo y razonarlo. A veces uno quiere su tiempo para entender bien, obviamente, un concepto, algo nuevo. Lo nuevo siempre se tarda un poquito en aprender. Así que voy a detener la grabación. A ver.